Durante los últimos años, la educación representó un privilegio para algunos, pero para otros era una puerta cerrada. Pero, ¿cómo pasamos de hablar de integración a defender el derecho a una educación verdaderamente inclusiva para todas las personas? La respuesta se encuentra en una serie de acuerdos internacionales, políticas y transformaciones sociales durante las últimas 3 décadas que han redefinido de la manera de comprender la diversidad dentro del sistema educativo. Somos Andrea Mendoza y Baby Parra. Y en este recorrido analizaremos la evolución de la política de la educación inclusiva en los contextos internacionales y nacionales durante el periodo comprendido entre 1994 y 2023. Para comprender este proceso de manera más clara, hemos organizado nuestra línea de tiempo en 3 periodos. El primer periodo de 1994 a 2003, el segundo de 2004 a 2013 y el tercero del 2014 al 2023. Iniciamos este recorrido por los principales hitos que han marcado el camino a la construcción de una educación más inclusiva y equitativa. Además, estructuramos la línea de tiempo utilizando 6 categorías diferenciadas por colores, con el fin de evidenciar los elementos solicitados en esta actividad. Entonces, como se observa en pantalla, tenemos las 5 categorías que la profe nos solicitaba: política internacional con color verde, política nacional azul, concepto de inclusión naranja, ancla de inclusión morada, ancla histórica gris, y anexamos una última categoría que se llama relación. Aquí vamos a explicar cómo la ancla de inclusión y la ancla histórica del contexto se relacionaron entre sí independientemente de los años en los que se dieron. Esta organización nos permite observar cómo las políticas internacionales han influido en la legislación colombiana, y cómo ha evolucionado el concepto de inclusión a través del tiempo. Entonces vamos a iniciar con nuestro primer periodo, que, como lo dijo Andrea, va desde 1994 al 2003. Bueno, en el primer periodo encontramos como principal referente internacional la Declaración de Salamanca en 1994, promovida por la UNESCO. Esta declaración ha constituido un hito histórico porque propuso que las escuelas deben atender a todos los estudiantes independientemente de sus condiciones físicas, culturales, intelectuales o sociales. A partir de este momento se empezó a fortalecer una idea muy importante, y es que la escuela debe adaptarse a la diversidad y no que el estudiante se integre o se adapte a la escuela. La Declaración de Salamanca generó importante impacto a nivel internacional porque dio origen a diversas reformas educativas inclusivas en numerosos países, promovió el desarrollo de políticas nacionales orientadas a la inclusión y la consolidación de un marco normativo necesario a nivel internacional para abordar y darle mayor estructura a este gran deseo de la educación inclusiva. En la política nacional, entonces, encontramos el proceso que se vio reflejado con la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, la cual estableció el acceso y permanencia de todos los estudiantes al sistema educativo. Como resultado de esta legislación, se promulgó el decreto 2082 de 1996, que reglamentó la atención educativa para personas con limitaciones o talentos excepcionales. Durante este periodo, el concepto de inclusión se entendía principalmente desde la perspectiva de la discapacidad y no las necesidades las necesidades educativas especiales. El propósito fundamental era integrar a estos estudiantes dentro de las instituciones educativas regulares. Es importante aquí destacar
esa relación que hay entre estos dos aspectos, y es que la primera ancla histórica corresponde precisamente a la Declaración de Salamanca, que es considerado el principal referente internacional de la educación inclusiva, que no solamente sentó ese precedente, sino que revolucionó a nivel internacional eh, la forma en que las instituciones deberían empezar a trabajar y a promover una educación que comprenda la diversidad. Y la segunda isla histórica está relacionada con la expansión del Internet y de las tecnologías de la información y la comunicación, más conocida como las TICs, durante los años 90. Este avance transformó y revolucionó la educación porque mostró y abrió a nuevas posibilidades el desarrollo de diversas estrategias educativas que lograran que todos los chicos o las personas tengan más acceso a una educación inclusiva. Ahora vamos a explicar un poco la relación entre las dos anclas de este periodo, que fueron, por una parte, el ancla inclusiva, que fue la Declaración de Salamanca, y por otra parte, el ancla histórica fue la revolución del Internet y las TIC. Entonces, esa relación lo que mostró es que la inclusión comenzó a promover la participación de los estudiantes con necesidades educativas especiales, mientras que las TIC abrían nuevas posibilidades de acceso a la información y al aprendizaje. Continuamos con nuestro segundo periodo, que va desde el año 2004 al año 2003, iniciando con la política internacional, que el tema predominante para la fecha fue la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, organizada por la ONU. Durante el segundo periodo se produjo un cambio significativo en la comprensión de la educación inclusiva gracias a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, aprobada en 2006. Esta convención reconoció oficialmente la educación inclusiva como un derecho humano fundamental y promovió la eliminación de barreras para garantizar la participación y el aprendizaje de todas las personas. Su impacto fue trascendental porque impulsó reformas legales, políticas públicas y sistemas educativos más inclusivos en numerosos países. En Colombia, este compromiso internacional se materializó mediante la ley 1346 de 2009, ¿verdad? Esta que aprueba la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero posteriormente a esto, la ley estatutaria 1618 del 2013 garantizaba un ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad y le dio mayor responsabilidad al Estado colombiano frente a este proceso. En este periodo, además, se evidenció una transformación importante en el concepto de inclusión, porque dejó de centrarse únicamente a la población con discapacidad y comenzó ya a orientarse hacia los derechos humanos desde la participación y la eliminación de barreras para el aprendizaje. Continuamos con el ancla histórica para este periodo, que fue con relación a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, y el ancla que corresponde al contexto histórico hace referencia o hizo referencia en esta época a la crisis financiera mundial del 2008, un acontecimiento que impactó los sistemas económicos y educativos a nivel global. Sin embargo, a pesar de las dificultades económicas, durante este periodo se fortalecieron los movimientos sociales, el reconocimiento de la diversidad y la defensa de los derechos humanos. Entonces, la relación entre las dos anclas para este periodo es que, a pesar de que el mundo
materializaba un problema o una crisis financiera, esto no impidió que el concepto de inclusión y los recursos económicos se destinaran para que a nivel mundial la educación inclusiva fuera vista como un derecho humano. Finalmente, en el tercer periodo comprendido entre el año 2014 y 2023, la educación inclusiva adquiere una visión mucho más amplia. A nivel internacional, uno de los mayores referentes es la Agenda 2030 y la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que fue adoptado por las Naciones Unidas en el año 2015. Particularmente, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 plantea esto: la garantía de una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todas las personas. Esta política internacional promovió el fortalecimiento de estrategias de accesibilidad, permanencia escolar y evaluación de los sistemas educativos. Entonces, esta ODS puso en la mira a nivel internacional la importancia de generar una accesibilidad para todos sin importar las condiciones particulares. Continuamos ahora con la política nacional para este periodo. En Colombia, la educación inclusiva se consolida como una política pública mediante el decreto 1421 del 2017, que reglamentó la atención educativa de estudiantes con discapacidad dentro del marco de la educación inclusiva. Posteriormente, la ley 2216 del 2022 fortaleció la implementación de ajustes razonables y el acceso a una educación de calidad para todas las personas con discapacidad. Durante este periodo, el concepto de educación se amplía considerablemente y reconoce la diversidad en todas sus dimensiones: discapacidad, etnia, género, orientación sexual, migración, ruralidad y condiciones socioeconómicas. La inclusión deja de entenderse únicamente como acceso y pasa a comprenderse también como participación, aprendizaje y permanencia de calidad. Bueno, la principal ancla histórica de inclusión corresponde al decreto 1421 de 2017, que es el referente normativo más importante de inclusión en la educación colombiana. Este decreto establece las normas que se deben implementar dentro de cada contexto educativo para garantizar que todos los estudiantes van a recibir una educación más equitativa y de alta calidad. La segunda ancla histórica tiene relación con la pandemia del COVID-19 en el año 2020, la cual evidenció a nivel internacional esas desigualdades existentes que impedían el acceso de muchos estudiantes a la educación de calidad. Y fue por ello que se vio la necesidad de fortalecer los sistemas educativos, que fueran más flexibles, más accesibles y también que fueran más inclusivos. La relación entre ambas anclas fue relevante porque la pandemia evidenció, ¿verdad? Estas barreras que estaban obstruyendo que todos los estudiantes reciban una educación de calidad, pero también permitió fortalecer las políticas de educación inclusiva, permitió fortalecer, analizar, revisar y generar nuevas estrategias que garantizaran que todos, sin importar su contexto social, intelectual, físico o cultural, pudieran acceder a una educación de calidad. Ya para culminar nuestra exposición con la línea de tiempo, Andrea y yo les vamos a entregar
unas conclusiones con relación a nuestro tema. A través de esta línea de tiempo pudimos evidenciar que la educación inclusiva ha evolucionado desde un enfoque centrado principalmente en la discapacidad hacia una perspectiva basada en los derechos humanos, la equidad y el reconocimiento de la diversidad. Asimismo, observamos cómo las políticas internacionales han influido en la legislación colombiana y en la transformación del sistema educativo. Finalmente, comprendemos que la educación inclusiva constituye un proceso continuo de transformación social y educativo, Orientado a garantizar el derecho a una educación de calidad para todas las personas, reconociendo la diversidad como un valor fundamental en la sociedad. Muchas gracias.